Está con Marco Filardi, abogado de Derechos Humanos, y él es un experto en soberanía alimentaria, integra la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria. Si hay alguien que sabe de soberanía alimentaria, es Marco. ¿Cómo andas, Marco? Buen día. Buen día, María. Buen día, Sebastián. Buen día, Paloma. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, Paloma está a la tarde de los días de semana, pero está todo bien, está todo no, bien, te preocupes. no te preocupes. Le mandamos un beso, le aprovecho y le mando un beso a Paloma. A Paloma, tu compañera, sí, claro. De 7 a 9. De 7 a 9 de la noche todos los días, no dejes para mañana. No dejes para mañana. Bueno, le hemos hecho el chivo al programa de Sebas, Perfecto. Muy merecido. Bueno, Marcos, cuando escuchaste hablar de soberanía alimentaria en el contexto de expropiación de Vicentín, ¿qué pensaste? Que efectivamente puede ser una medida que contribuya a la soberanía alimentaria. Y por eso lo pongo en potencial. Abro la pregunta y doy lugar a la disputa. Porque efectivamente, como vos bien señalás, María, Vicentín hasta ahora ha sido un emblema de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Es decir, una empresa que centralmente hace molienda de soja transgénica para hacer agrocombustibles, harina, derivados de soja para la exportación. Y eso es la característica central de esto que nosotros vamos a llamar modelo agroindustrial dominante, basado en un modelo de agronegocios destinados a la exportación de unos pocos commodities a partir de un paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Ahora, si esa empresa pasa a manos públicas y desde ahí hace una reingeniería de negocios, perfectamente se podría poner al servicio de la soberanía alimentaria. Por eso digo, se abre un signo de pregunta ahí. Pero no ese es el objetivo, digamos, no hay una expropiación para redireccionar el modelo de negocio de Vicentín. Bueno, eso digo, es una pregunta y es objeto de disputa. Es decir, imagínate que si efectivamente el Estado se hace cargo de la empresa para hacer exactamente lo mismo que venía haciendo Vicentín, de todos modos avalamos esa decisión de avanzar en la estatización por otras razones. Por un lado, para garantizar las fuentes de trabajo, por otro lado, para garantizarse el pago de los créditos que escandalosamente fueron entregados por el Banco Nacional durante la gestión anterior, y al mismo tiempo para garantizarle el pago a todos los acreedores, entre los cuales hay muchas cooperativas. Y al mismo tiempo, un sentido absolutamente estratégico desde una noción más clásica de soberanía estatal. Y es que el Estado pasaría a ser uno de esos 10 actores que concentran la exportación de las materias primas en Argentina. Es decir, tenemos un mercado de comercio exterior altamente concentrado, donde 10 empresas concentran el 93% de esa exportación, en la que Vicentín representaba el 10% y en la cual el Estado estaba absolutamente ausente. Está bien, pero entonces, desde una noción de soberanía clásica, eso es estratégico. Ahora, si el Estado toma esa empresa para seguir con el mismo esquema de negocios, eso claramente no va en el sentido de la soberanía alimentaria. Ahora, si hace una reingeniería de negocios para ponerla al servicio de la soberanía alimentaria, ahí sí, es otro cantar. Está bien, pero digo, se entiende el argumento de que esto, yo entiendo, digo, uno puede discutir, y me parece que es un poco el argumento que está haciendo más Matías Culfas ahora, el ministro de la Producción, que es esta idea de decir, bueno, los grandes exportadores, que es un mercado altamente concentrado, como decís bien vos, Marcos, han sido los que pueden presionar sobre el tipo de cambio, porque el comercio exterior argentino es uno de los principales, digamos, insumos o de los principales generadores de dólares en la Argentina, ¿no? Un tercio prácticamente de los dólares que entran a la Argentina entran por este modelo de agroexportación, ¿no? Del campo. Ahora, entonces Matías Culfas dice, bueno, podés tener un árbitro en ese juego y, tener un jugador dentro de ese mercado en el que es tan importante cuando se liquidan las divisas. Pero no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, puesta en términos de decir, voy a poner una matriz productiva distinta. Depende de lo que se haga con la empresa, una vez que sea una empresa pública de todas y todos de alimentos. Si, por ejemplo, incluso tomando la centralidad del negocio, que es la molienda de soja, tenemos señales de que la Unión Europea decididamente va a un programa de reconversión productiva donde no va a querer seguir importando soja con los niveles de agrotóxicos que está enviando hoy la Argentina. Imagínate que esa empresa pública decide comprar solamente soja orgánica para especializarse en la exportación de una soja para responder a ese mercado europeo. Digo, eso sería compatible con
uno de los principios de la soberanía alimentaria, que es la promoción de la agroecología o de no depender de ese paquete de transgénicos, agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, sin duda. No solamente participaría de ese mercado, sino que se especializaría en una línea de mercado que hoy va a tener una demanda cada vez mayor, como dan las señales de la propia Pero Marcos, Unión Europea. Ahí también los privados podrían hacer lo mismo, teniendo en cuenta que si no se les acaba el negocio. Si no le venden a Europa, digamos, tranquilamente un privado podría decir, bueno, yo también voy a empezar a comprarle a los orgánicos porque si no, no le vendo nada a Europa, no puedo exportarle nada a Europa. Y efectivamente lo van a hacer, porque los grandes capitales ya están virando hacia el cambio del modelo productivo, y vean el plan de acción justamente de la Unión Europea, anunciado hace muy poco, porque esta conversación se da en el contexto de una pandemia que tiene mucho que ver con la degradación ambiental en general y con el modelo agroindustrial en particular. Y por eso es que muchos estados se están tomando nota y dicen, bueno, no podemos salir de este estado de cosas del mismo modo que veníamos haciendo todo hasta ahora. Es necesario rediscutir el modelo agroindustrial dominante en Europa y en Argentina. Del mismo modo, imagínate la línea de molienda de girasol que tiene Vicentín también. Si vos destinás esa molienda de girasol para hacer aceites de calidad para el mercado interno, un insumo absolutamente esencial de la mesa de los argentinos y de las argentinas, perfectamente podría ser esa medida destinada a la soberanía alimentaria. Te valés vos, María, lo mencionaste en la introducción, no sé hasta qué punto Vicentín Say controla Friar o controla Arsa, la división de yogures y de postres de Sancor. Sí. Pero esas dos empresas también las podrías poner al servicio del mercado interno de alimentos, aprovechando sus 14 puntos de distribución en distintas provincias. Podrías valerte de la logística, podrías valerte de la empresa de envases que tiene la algodonera Avellaneda. Es decir, vos podrías valerte de toda esa estructura empresarial para ponerla al servicio de la soberanía alimentaria. Podrías desde ahí comprarle a la agricultura familiar campesina indígena, podrías desde ahí comprarle a la economía social y popular, podrías abastecer a los programas alimentarios de todo el país, el Plan Argentina contra el Hambre. Es decir, se abre un signo de pregunta. ¿En sí misma la medida realiza la soberanía alimentaria? Claramente no, pero ¿podría llegar a ir en ese sentido? Sí. ¿Podría no ir en ese sentido? También. Por eso decimos, veremos hacia dónde va la empresa, cuál es el plan de negocios y dar esa disputa, porque obviamente las organizaciones de agricultura familiar campesina e indígena vamos a hacer nuestro aporte para que efectivamente yo entiendo, Marco, que se les abre, ustedes lo viven como una oportunidad. Ahora, yo escucho hablar de que es el nombre de la soberanía alimentaria y no escucho nada del anuncio que tenga nada que ver con la soberanía alimentaria. Reitero, o sea, depende de lo que se haga con eso. Pero esto va a ir a YPF Agro. O sea, va a estar manejado como una unidad dentro de YPF Agro. O sea, ese modelo productivo que vos describís no tiene nada que ver con el modelo extractivo de una compañía como YPF. Tal cual. Por eso lo que tenemos que discutir en este contexto de pandemia centralmente es el modelo productivo. Si vamos a hacer extractivismo estatal, obviamente eso nos emparenta con la soberanía alimentaria. Pero enhorabuena que el presidente haya mencionado las palabras soberanía alimentaria para que esto lo estemos debatiendo incluso en este programa. A decir verdad, esto ya lo hemos hablado con vos en otras oportunidades, pero en otros espacios de los medios hegemónicos no suele hablarse de soberanía alimentaria. Entiendo perfectamente María, que para ustedes abrir esta discusión es clave. Entiendo que vos digas, bueno, vamos a dar la discusión. Yo te voy a decir lo que me pasa a mí en términos de el anuncio. Me parece que es utilizar una bandera que suena bárbaro y que no tiene nada que ver con la problemática que están encarando en este momento. Entonces, porque no hay nada del anuncio que esté, y yo entiendo que ustedes, como militantes de la soberanía alimentaria, digan, bueno, acá hay una oportunidad que vamos a trabajar. Lo que pasa que para mí no es serio hablar en nombre de la soberanía alimentaria si vos estás tomando una medida que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Digo, me parece que esta idea, pero es un problema de lectura política mía. O sea, me parece que esta idea de las banderas sobre las cuales se tiran arriba una medida de esa manera, y me parece un poco demagógico, francamente. No, por eso lo que señalamos muy claramente es, si el presidente dice que es un paso a la soberanía alimentaria, tiene que saber que soberanía alimentaria, tal como lo entendemos los movimientos, es agroecología de base campesina, es localización de los sistemas alimentarios,
es un cuestionamiento central de los transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, es acercar al productor directamente con el comensal y es poner en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena. Es entender a las semillas como un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, es entender al agua como un bien común y es entender a la alimentación como un derecho humano y al Estado en todos sus niveles como garante del ejercicio de ese derecho humano. Sí.